Vamos a ir a la palabra del Señor. Los invito a abrir sus Biblias, por favor, en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que vimos hace unos domingos y vamos a leer el pasaje completo nuevamente, los versículos 6 al 15, y vamos a retomar la exposición desde los versículos 11 al 15. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Lo que llama la atención de esta carta, queridos hermanos, es que llegando al final de ella tome precisamente este rumbo que diríamos casi inesperado. Una carta tan llena de riqueza escatológica, una carta que habla con tanto detalle acerca de los tiempos futuros, del juicio que el Señor traerá sobre los que rechazan el Evangelio cuando Él regrese, y también el glorioso final de los escogidos de Dios, de la corrección de la falsa enseñanza acerca del día del Señor, de los acontecimientos que preceden precisamente a ese día, como por ejemplo la apostasía y el levantamiento del hombre de pecado. El extraordinario triunfo del Señor sobre las huestes de maldad y cómo nosotros debemos estar agradecidos de Dios por haber sido escogidos desde el principio para salvación y haber sido objetos de su amor redentor. Y luego pasa a un tema tan particular como este. Algunos hermanos habían abandonado voluntariamente su responsabilidad de trabajar, convirtiéndose en una carga para los demás. A este estilo de vida Pablo llama andar desordenadamente, que es un término militar para indicar que estaban fuera de las filas, fuera del orden establecido por Dios. Y este tema parece estar fuera de lo que venía diciendo el apóstol Pablo. Porque pareciera ser que el trabajo o renunciar a este para nosotros no es un tema muy espiritual. Y si miramos los temas que ha tratado, sin embargo, esto nos enseña que trabajar es un tema tan espiritual y necesario como lo son los temas anteriores que ha tocado en esta carta. Porque no solo la sana doctrina es importante, también lo es nuestra sana conducta, nuestra sana práctica en medio de un mundo hostil y en especial de cómo tratamos con el pecado en la iglesia local. Porque el trabajo es un mandamiento de Dios, queridos hermanos, por lo tanto el abandono voluntario de la responsabilidad de trabajar es pecado y debe ser tratado en la iglesia local con la seriedad que se requiere. Debe ser tratado como Dios quiere que sea tratado. Por eso Pablo hace un llamado en esta parte final de la carta a no tolerar más esta vida desordenada de algunos hermanos en la iglesia local y a tomar medidas respecto a este tema porque es un pecado de desobediencia persistente y público. Y esto es lo que comenzamos hace unos domingos, en los versículos 6 al 10 que vimos anteriormente.
Allí estuvimos viendo dos medidas de acción que debemos tomar para ordenar a los desordenados, porque ese es el propósito principal, que los hermanos que están viviendo desordenadamente vuelvan al orden establecido por Dios, vuelvan a sujetarse a la palabra de Dios para la gloria de Cristo y para el bien de la iglesia local. Y la primera medida de acción que vimos fue apartarse de los desordenados. Eso lo vimos en el versículo 6. Esto consistía en alejarse socialmente de ellos, no tener compañerismo con ellos. Y debemos apartarnos porque, en primer lugar, tener compañerismo con ellos significa que nosotros aceptamos que estamos de acuerdo con su actitud rebelde y pecaminosa. En otras palabras, participamos también de su pecado, fomentando su holgazanería y proveyendo para que continúe en esa misma situación. En segundo lugar, si no nos apartamos, continuamos teniendo comunión con ellos, lo más probable es que terminaremos cayendo en el mismo pecado. Y de esa forma el pecado se va a multiplicar en la iglesia en vez de ser erradicado. Y en tercer lugar, porque contradice directamente las enseñanzas de las Escrituras. Lo segundo que estuvimos viendo es que Pablo nos hace una invitación a imitar el ejemplo apostólico de una vida ordenada. No solamente debemos apartarnos de ellos, sino también vivir de una manera correcta delante de Dios, siguiendo el ejemplo apostólico. Pablo y su equipo no comieron el pan ganado con el sudor de otro, eso es lo que decía Pablo en el versículo 8, sino que trabajaron arduamente para ganar su propio sustento, su sustento económico como predicador del Evangelio, para darles un ejemplo de cómo debe vivir un cristiano laboriosa y diligentemente. Lo que quiero decir es que ellos renunciaron a ese derecho que tenían como predicadores del Evangelio para darles un ejemplo a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque una vida laboriosa y diligente debe impactar o motivar a los que estaban desordenados a volver a asumir su responsabilidad de trabajar. Por eso Pablo dice, es necesario que me imiten. Y hoy continuaremos viendo 3 medidas más que debemos tomar para ordenar a los desordenados, en los versículos 11 al 15. En tercer lugar, vamos a contar así, porque vimos los primeros 2 anteriormente, ahora vamos a ver del tercero al quinto. En tercer lugar, debemos exhortarlos, es decir, a los desordenados, a ordenar sus vidas, versículos 11 al 12. En cuarto lugar, perseverar, es decir, el resto de la congregación, perseverar en una vida ordenada, versículo 13. Y en quinto lugar, disciplinar a los que persisten en vivir desordenadamente, en los versículos 14 al 15. Vamos entonces a la tercera medida de acción, exhortarlos a ordenar sus vidas, versículos 11 al 12. Pablo va a presentar aquí una instrucción más con toda la fuerza de la autoridad apostólica y en el nombre del Señor Jesucristo. Esta vez dirigiéndose a aquellos que estaban viviendo desordenadamente. Recordemos que estas cartas eran leídas, lo más probable, en el culto público. Así que todos estaban allí escuchando, también los que vivían desordenadamente a quienes se dirige en esta porción. Pero no sin antes mencionar la razón de esta exhortación. Note el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La palabra oímos allí indica que al momento de escribir esta carta esto estaba ocurriendo. La idea es que Pablo y su equipo continuaban escuchando que estos hermanos insistían en su pecado, continuaban viviendo de la misma manera, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí el apóstol Pablo usa un juego de palabras en el idioma griego para describir la situación y las consecuencias que estaban ocurriendo allí en la iglesia. Y esto se puede traducir de la siguiente manera. Hay algunos que no tienen más ocupación que ocuparse en cosas ajenas. Esto quiere decir que su ocupación principal era entremeterse en la vida de los demás. Es como si entremeterse fuera su trabajo. A eso se dedican, a andar de casa en casa sin ninguna otra ocupación que ocuparse en la vida de los demás.
Y ese es el problema, mis queridos hermanos. El abandono de la responsabilidad de trabajar provee el tiempo para entremeterse en lo ajeno. Y esto implica, entre otras cosas, que provee el tiempo para tener conversaciones necias o a comenzar a preocuparse de los asuntos familiares de otros, es decir, opinando, criticando en asuntos que competen y deben quedar en el seno de la intimidad familiar, como por ejemplo la crianza de los hijos o el ingreso familiar. Y por supuesto esto, hermanos, lleva a la murmuración. Y hermanos, ¿cuánto daño sabemos que la murmuración y las conversaciones necias pueden producir en la iglesia local? Divisiones o heridas que son difíciles de sanar. Por ejemplo, la reputación de un hermano o hermana de la iglesia puede ser destruida por causa de una conversación vana. Matrimonios pueden comenzar a tener conflictos por causa de comentarios infundados, por causa de especulaciones. Todas estas instancias las provee el abandonar la responsabilidad de trabajar, de no hacer nada, de ocuparse en andar de casa en casa, olvidando nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y esto estaba pasando en la iglesia en Tesalónica. El abandono de la responsabilidad de trabajar de algunos miembros de la iglesia estaba proveyendo el escenario ideal para la murmuración y las conversaciones necias. Pero principalmente, entremetiéndose en lo ajeno, apunta a que estaban literalmente comiendo del trabajo de otros. Y esto era lo que más le preocupaba al apóstol Pablo, porque estaban siendo una carga para los demás, una carga que la iglesia no tenía por qué llevar. Recuerdan el versículo 10, el que no quiere trabajar tampoco coma. Esa es la enseñanza apostólica, esa es la instrucción de las Escrituras. Los ociosos no necesitan realmente que se les sostenga económicamente, sino que sean confrontados con su realidad para sacudir sus conciencias y cambien su actitud pecaminosa e irresponsable. Su falta de ocupación estaba provocando desequilibrio y desorden dentro de la iglesia, influenciando de manera negativa a los demás. Por eso el apóstol Pablo es tan categórico en esta instrucción, note el versículo 12. A los tales, es decir, a estos que están desordenadamente, a ellos mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es un mandato y una exhortación hecha con la autoridad y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentido. El apóstol Pablo está exhortando solemnemente por el Señor Jesucristo a que ordenen sus vidas. Que vuelvan al orden establecido por Dios y dejen de ser una carga para los demás. Ese es el sentido de la frase coman su propio pan al final del versículo. En otras palabras, dejen de comer del trabajo de otros. Esa es la instrucción, coman su propio pan. ¿Y cómo pueden hacer esto? Trabajando sosegadamente, esto es, trabaje en quietud o también en silencio. En otras palabras, trabaje sin hacer alboroto. Cálmese y comience a trabajar, deje de inquietar a los demás, esto es ganarse la vida sin causar problemas a la familia de la fe. La exhortación es hacer totalmente lo opuesto a lo que venían haciendo. Venían viviendo desordenadamente, inquietando a los demás. Ahora son exhortados a ordenar sus vidas, trabajando con tranquilidad para ganar su propio sustento y dejar de ser una carga para los demás. Queridos hermanos, esto no es una idea del apóstol Pablo. Esto está en conformidad de los principios establecidos por Dios. Al contrario de lo que muchos piensan, el trabajo no es un mal necesario. El trabajo no es una consecuencia de la caída, sino que el trabajo precede a la caída. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso es trabajo. Lo puso en el huerto de Edén para que trabajara en el huerto.
Lo que cambia después de la caída son las condiciones de ese trabajo. Escuche lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora escucha el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Cambian las condiciones de trabajo, se hará más difícil, habrán obstáculos, será sacrificado por causa, hermanos, de que estamos en un mundo corrompido por el pecado. Sin embargo, el trabajo es un principio que está establecido por Dios antes de la caída del hombre. Más adelante también aparece en los 10 mandamientos. Dice Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10, en la primera parte. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Allí está, hermanos, 6 días trabajarás, pero no solo el trabajo, sino también el descanso y su objetivo. Note que dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No se trata de trabajar sin parar. Hay que trabajar, pero también hay que descansar. Pero el objetivo primario del descanso es el Señor mismo. Es el dador del trabajo. Es para que meditemos en el Señor. Apartemos un tiempo para Él. No se trata de vivir para trabajar, sino de trabajar para vivir. Y todo esto tiene una razón, queridos hermanos. Y esto es lo extraordinario. Escuche lo que sigue diciendo Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando trabajamos es cuando más nos parecemos a nuestro Creador, porque Él trabajó, nosotros también trabajamos. Él lo hizo así y nosotros también debemos hacer lo mismo. Trabajar es parte esencial del carácter santo como cristianos. Esto también nos indica que trabajar, queridos hermanos, es la manera establecida por Dios de proveernos lo necesario para el sustento diario. Es un medio, hermanos, no es un fin en sí mismo. Y qué privilegio es trabajar para ganar su propio sustento, porque estamos obedeciendo a Dios, a nuestro Creador. Y esto no como para sentirse orgulloso, por supuesto, sino como un reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque el Señor en su gracia nos ha dado las capacidades para hacerlo, es decir, para trabajar, y no solamente nos ha dado las capacidades para trabajar, sino también las capacidades para disfrutar de ese trabajo. Regocijarnos con el fruto de nuestro trabajo diligente, honesto y esforzado. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Hermanos, todo el mundo se alegra del fruto de su trabajo, ¿no es verdad? Incluso los que no tienen una relación con el Señor se alegran por eso. Eso es parte de la gracia común. ¿Cuánto más los cristianos deberíamos alegrarnos si entendemos que el gozo proviene de Dios? No solo el trabajar, sino el gozarnos con el fruto de nuestro trabajo. Todo viene del Señor, porque Él nos da la capacidad de gozarnos del resultado de nuestro trabajo honesto y diligente. Esto es lo que las Escrituras nos mandan a cada uno de nosotros y en primer lugar a los esposos que tenemos la responsabilidad de proveer para nuestros hogares. Por eso es tan importante, hermanos, exhortar a nuestros hermanos que andan desordenadamente a que ordenen sus vidas porque no son nuestras palabras. No están actuando en contra de algún acuerdo que hayamos tomado como hombres, así como funciona un club social o una organización, sino porque es algo establecido por Dios. Es un principio que está desde la creación en adelante. No es el pensamiento de los pastores y ancianos de la iglesia, es la palabra de Dios.
Y al igual como el apóstol Pablo lo hace aquí, debemos exhortarlos con la autoridad de Cristo, porque hermanos, la autoridad no está en nosotros, en ninguno de nosotros, sino en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que exhorta a los desordenados a que ordenen sus vidas, que dejen de ser una carga para los demás. Es la palabra de Dios la que dice que trabajen en silencio y coman su propio pan, que el que no quiere trabajar no coma. Es la palabra de Dios, no son pensamientos nuestros, hermanos. Es la palabra del Señor. Ordenar sus vidas en este sentido es vivir conforme a la palabra de Dios. Pero no solo debemos exhortar a nuestros hermanos desordenados a que vuelvan al orden establecido por Dios, sino que también nosotros debemos tener cuidado de que ninguna de estas cosas se convierta en un obstáculo o una excusa para dejar de hacer lo que es bueno delante del Señor. Por eso, no solo debemos exhortar, sino también somos animados a perseverar en hacer el bien. Y esto es lo cuarto o la cuarta medida. Perseverar en una vida ordenada. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Pablo anima a los que han trabajado diligentemente a que no bajen los brazos, a que no se desalienten, que la vida desordenada de algunos hermanos no se convierta en un factor de desánimo y una excusa para el abandono de sus responsabilidades como creyentes. Hermanos, noten cómo el Señor conoce nuestro corazón. ¿Por qué está esta advertencia aquí, este versículo tan corto, pero tan profundo, entre medio de estas instrucciones a la iglesia? Porque es obvio que nosotros como hombres buscamos excusas para no cumplir con las responsabilidades que tenemos. Es como si dijéramos, como Él no cumple, entonces yo tampoco. Entonces Pablo no quiere que esto se convierta en una excusa para el resto de la iglesia. Por eso quiere animarlos a que sigan haciendo el bien. Y hacer el bien implica, en primer lugar, atender las necesidades reales de la iglesia. Es decir, son animados a seguir trabajando diligentemente para que tengan que compartir con el que padece necesidad, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 28. En Tesalónica y por lo general en las iglesias del primer siglo, identificarse con Cristo no era una cosa sencilla, mis hermanos, para nadie. Muchos eran rechazados por sus propias familias porque habían abandonado los ídolos, habían abandonado los dioses de la familia y eran rechazados. Muchos otros perdían sus trabajos por causa de su identificación con Cristo. Había muchos miembros de la iglesia que eran esclavos. Por lo tanto, sí había muchas necesidades reales que se debían cubrir como iglesia local. Y entonces, a pesar de la conducta pecaminosa de algunos, debían perseverar en una vida ordenada, laboriosa y diligente para ayudar a los necesitados. Mis hermanos, en el día de hoy pasa lo mismo. Pueden existir diversas razones por las que algunos hermanos no podrán trabajar o pasarán por periodos de crisis económicas. Otros tendrán dificultades para encontrar trabajo o algunos algún tipo de impedimento físico. O pueden llegar enfermedades en cualquier momento que requerirán de un dinero extra. O algo que también practicaba la iglesia desde sus comienzos, que es atender las necesidades de nuestras viudas. Y es nuestra responsabilidad también como hermanos en Cristo ayudar, ya sea económicamente o materialmente, a nuestros hermanos que lo necesitan, porque hermanos, así obra la verdadera fe. Eso dice Santiago capítulo 2 versículos 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿qué sentido tiene decirle, hermano, que estés bien calentito en tu casa, pero no les damos las cosas para calentarse? No tiene sentido. ¿De qué aprovecha? No tiene ningún provecho, ningún beneficio. Así también la fe dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Ayudar a nuestros hermanos en necesidad es una evidencia de que tenemos una fe genuina. No solo eso, hermanos, preocuparse y atender las necesidades de los demás es una evidencia de que en nosotros mora el amor de Dios. Eso dice Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ahí está otra vez, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una contradicción decir que somos cristianos y cerrar nuestro corazón ante la necesidad de nuestros hermanos. Es una contradicción. Una de las evidencias, hermanos, de que el amor de Dios mora en nosotros es que damos de lo que Dios nos ha dado. Y es más, es una bendición dar a los necesitados. Eso enseñó el Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que cuando hacemos esto, hermanos, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y así como los desordenados no tienen excusa para no trabajar, el resto de la congregación no tenemos ninguna excusa para dejar de hacer lo que es bueno, ni siquiera las actitudes pecaminosas de nuestros hermanos. Ese es el punto del apóstol Pablo aquí, porque es nuestra responsabilidad hacer el bien a todos, porque estamos delante del Señor, no delante de los hombres. El pecado de otros no está allí para justificar el nuestro. Ojo con esto, queridos hermanos. El pecado de otros no está allí para justificar el nuestro. No podemos decirle al Señor que no hicimos tal cosa o que dejamos de hacer lo que Él nos manda hacer porque nuestros hermanos no lo hacían. Esa es una excusa y por supuesto no es válida, no es ninguna justificación. Alguien dijo lo siguiente: si ellos no leen la Biblia, yo la leeré. Si ellos no quieren andar en santidad, yo andaré en santidad. Esto es algo personal. Es una relación íntima y somos responsables cada uno de nosotros delante de Dios de hacer el bien, de seguir haciendo lo que Dios le agrada. Y Dios nos manda a trabajar para tener que compartir con el que padece necesidad. Hay necesidades reales que deben ser atendidas en la iglesia local. Y hermanos, hacer el bien en este pasaje no solo implica perseverar en una vida ordenada, laboriosa y diligente para ayudar a los necesitados, sino que también hacer el bien implica la acción disciplinaria a los que insisten en vivir desordenadamente. Muchas veces nosotros pensamos que hacer el bien significa pasar por alto ciertas cosas o cubrirlas. Pero aquí lo que nos está enseñando este pasaje es que hacer el bien también es disciplinar, corregir a aquellos que persisten en vivir desordenadamente. Y esto es lo quinto y lo último. Disciplinar a los que insisten en vivir desordenadamente. Versículos 14 al 15. Con la última exhortación del versículo 12, cuando dice el apóstol Pablo: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Con esta última exhortación el apóstol Pablo espera que los hermanos desordenados que estaban escuchando esta carta se arrepintieran de su pecado y cambiaran su actitud. Porque como vimos anteriormente, esto es algo ya que viene ocurriendo hace un buen tiempo. Cuando Pablo estuvo con ellos, les advirtió de esto. Ahora en esta segunda carta les vuelve a decir, y ya como una manera de decir, esto es lo último. Porque siempre está la posibilidad de que algunos hermanos no obedezcan a la instrucción de la palabra. En tal caso, la iglesia no debe dudar en aplicar la disciplina eclesial por causa de su desobediencia. Notemos el versículo 14. Si alguno, dice Pablo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta.
La disciplina eclesiástica es para aquellos que desobedecen voluntaria y reiteradamente la palabra del Señor. Y ojo con esto, queridos hermanos. No se trata de disciplinar al hermano que no está de acuerdo o no se sujeta a las tradiciones de los hombres, o al pensamiento personal de los líderes de la iglesia, o a algún estatuto de alguna denominación en particular, sino a aquellos hermanos que desobedecen abierta y reiteradamente a un mandato explícito o implícito del Señor Jesucristo. Y las palabras en esta carta son inspiradas por el Espíritu Santo y las instrucciones hechas con la autoridad delegada del Señor Jesucristo. Por lo tanto, desobedecer a este mandato no es desobedecer a un hombre, sino al Señor Jesucristo. Y lo primero que dice Pablo es que el hermano desobediente al mandato apostólico debe ser señalado. Eso es lo primero. A ese señaladlo, dice el apóstol Pablo. El texto no nos dice la forma en que esto debe hacerse, pero tiene la idea de marcarlo o identificarlo. Es exponer el pecado públicamente, o como traduce la NBI, denúncienlo públicamente. Para que toda la congregación sepa que tal hermano está en desobediencia a la palabra de Dios y que ha entrado en un proceso de disciplina eclesiástica, porque su estilo de vida está en directa oposición a la palabra del Señor y no ha obedecido a las exhortaciones anteriores. Debe ser considerado como un miembro que está en desobediencia y debe ser considerado como tal hasta que se arrepienta de su pecado y vuelva al orden establecido por Dios. Y esta denuncia pública tiene la idea de advertir de algo peor, queridos hermanos. Porque aquí nosotros vamos a ir viendo cómo la misericordia de Dios y la gracia de Dios y el amor de Dios se ve en toda la acción disciplinaria. Esta denuncia pública tiene la idea de advertir a todo el resto de la congregación de algo peor, porque puede venir un juicio de Dios sobre aquel que insiste en su pecado. En 1 Corintios dice, por ejemplo, que los que comían y bebían la cena del Señor indignamente, muchos de ellos estaban enfermos y muchos de ellos habían muerto. Muchos de ellos duermen, dice 1 Corintios 11:30, como un juicio de Dios. Es por eso que debe ser expuesto públicamente para que los demás también teman. Es una advertencia para que los que están pecando y también para todos los demás teman, como una manera también, hermanos, de proteger a la congregación. La disciplina tiene ese propósito también de proteger a la congregación. Lo segundo que dice es, y no os juntéis con él. Esto se refiere a que no haya ninguna asociación íntima con el hermano, de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Algunos comentaristas dicen que esto se refiere también a que no puede participar, por ejemplo, de la cena del Señor. Y hermanos, es un privilegio participar de la cena del Señor. Pero por causa de su pecado, por causa de su desobediencia voluntaria y reiterada, los hermanos que están en disciplina no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Otros comentaristas también señalan que los hermanos en disciplina pierden el privilegio de ofrendar. Mis hermanos, tal vez esto nunca lo habíamos visto así. Tal vez nunca lo habíamos visto como un privilegio. Pero ofrendar no es una responsabilidad, no es una obligación, quiero decir. No es una carga pesada. Es un privilegio poder ofrendar de lo que el Señor mismo nos da. Porque todo lo que tenemos es del Señor. Todo le pertenece a Él. Ya hemos visto que el Señor mismo nos da la capacidad de trabajar y nos da la capacidad de gozarnos del trabajo y nos da también el privilegio de poder dar para su obra de lo que Él mismo nos ha dado. Es un privilegio enorme. Y los hermanos que insisten en su pecado pierden este privilegio de participar de esta forma de la obra del Señor. Ahora, es importante aclarar aquí que no juntarse con Él
no se refiere a la excomunión, es decir, no se trata de considerarlo como un no creyente, como un gentil y publicano, como enseñó el Señor Jesucristo, porque esperamos no llegar a ese punto. Porque la disciplina eclesial lo que busca es que haya arrepentimiento, no tener que reconocer que el hermano nunca fue un creyente. Lo que busca es que el hermano sea restaurado, se arrepienta de su pecado y vuelva a la comunión con nosotros. No esperamos que el hermano, que finalmente reconozcamos que no es un hermano. De hecho, vamos a ver más adelante que Pablo ni siquiera menciona esto, porque él no espera que esto suceda. Y eso es amor, hermanos. Amor por los hermanos, por las personas. Si hay arrepentimiento, entonces no sería necesario tenerle como gentil y publicano, como enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 18, versículos 15 al 17. Escucha lo que dice el Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito. Ganado a tu hermano es que has podido restaurar a tu hermano, que tu hermano se ha arrepentido de sus pecados. Ve y repréndele estando tú y él solos. Esta es la primera etapa, por decirlo así, de la disciplina. Has ganado a tu hermano, ese es el propósito. Versículo 16. Más, es decir, pero si no te oyere, si no quiere arrepentirse, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, es decir, entre más personas puedan ir y confrontarlo con su pecado e invitarlo al arrepentimiento, a que sea restaurado. Si no los oyere a ellos, dice el Señor, dilo a la iglesia. Y en ese punto es que está aquí la carta segunda a los tesalonicenses. Dilo a la iglesia en esa denuncia pública. En ese punto estamos nosotros, en una denuncia pública. La disciplina es algo de toda la congregación, lo notaron, dilo a la iglesia, pero por supuesto que es guiada por los líderes de la iglesia local. Y si no oyera a la iglesia, dice el Señor, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y este es el último paso. Si no se arrepiente con esto, con no juntarse con él, con disciplinarlo, si no se arrepiente con eso, entonces tenle por gentil y publicano. Considéralo como un no creyente, como alguien que no es parte de la comunidad. Y hermanos, no queremos llegar a eso. Porque lo que buscamos, hermanos, con la disciplina es la restauración del hermano desobediente. Es un hermano que está en desobediencia, pero es un hermano. Y la forma en que Pablo busca ese arrepentimiento aquí en nuestro pasaje es a través o por medio de la vergüenza. Eso es lo que dice el versículo 14. Y no os juntéis con él para que se avergüence, es el propósito. O como podemos traducir también, para que sea avergonzado. Hermanos, de alguna forma, esto de aislarse socialmente de él va a producir vergüenza en la persona. Buscamos que sea corregido el comportamiento de ese hermano por medio de la desaprobación de la congregación, y eso es lo que apunta a la vergüenza, a que él sepa claramente que desaprobamos su conducta. Y la vergüenza lo puede llevar al arrepentimiento. Lo que se espera, dijo alguien, es que el transgresor se vea a sí mismo como otros lo ven. ¿Y qué es eso? Y que eso, bajo convicción del Espíritu Santo lo haga arrepentirse y así sea restaurado. Ese es el propósito, queridos hermanos, de la disciplina. Pero hay una advertencia más aquí. Y es porque el Señor, nuevamente lo digo, conoce perfectamente nuestro corazón. Y hemos de reconocer que si hacemos esto, tal vez no tengamos las motivaciones correctas para hacerlo. Lo más probable es que comencemos a apuntar con el dedo a aquel hermano que tiene una vida desordenada. Y nuestro corazón va a comenzar a exaltarse por sobre él. Por eso es que debemos ser cuidadosos en cómo ejercemos esta disciplina. Y el versículo 15 nos indica cómo debe hacerse la disciplina, apuntando precisamente allí, apuntando precisamente a nuestro corazón.
porque el Señor sabe cómo somos. Por eso también es una necesaria advertencia para nosotros. Nota el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Wow. Tremenda advertencia del versículo 15, queridos hermanos. La palabra enemigo allí implica un extraño. No lo tengáis como un extraño. La palabra enemigo también implica estar en conflicto con esa persona, como un adversario. Incluso podría llegar a implicar odio o rencor. Y es interesante pensar en esta advertencia, mis hermanos, porque esto nos indica cómo somos, cómo es nuestro propio corazón. Y hermanos, si nosotros suponemos o asumimos que el hermano que está en disciplina es nuestro enemigo, estamos equivocando el camino. Eso solo estaría demostrando el pecado de nuestro propio corazón. Y este versículo nos advierte del orgullo que hay en nuestro corazón, el aire de superioridad que puede aflorar en nuestros corazones cuando nos encontramos con alguien que no está caminando bien y ha sido puesto en disciplina, y nos ponemos igual que el fariseo de la parábola, orgullosos de nuestra religiosidad muchas veces. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Como si nosotros fuéramos mejores que ellos. Un comentarista dice, este pasaje nos advierte en contra de suponer a un enemigo donde no debiera haber ninguno. Hermanos, no nos equivoquemos. El hermano desordenado, el hermano que está en disciplina no es nuestro enemigo. No equivoquemos el camino, queridos hermanos. Muchos en el día de hoy tratan como sus enemigos a otros que ni siquiera, por no pensar de la misma manera. ¿Cuántas peleas, hermanos? Divisiones, se ven pleitos en redes sociales por causa de pensar diferente en algunos aspectos de la teología. Y parece que fueran enemigos, y eso es un testimonio al mundo. No equivoquemos el camino. Los hermanos desordenados no son el enemigo, no son nuestros enemigos, sino son un campo misionero, hermanos, en el cual se debe sembrar constantemente la palabra del Señor para que ella produzca los frutos de arrepentimiento, porque nosotros no los podemos producir, solo la palabra de Dios puede hacerlo. Note lo que sigue diciendo el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. No lo trates con rencor, no es tu enemigo, es tu hermano y debes amonestarlo como lo harías con un hermano. La palabra amonestadle allí tiene la idea de poner en la mente y de una manera gentil, es decir, gentilmente se les debe decir por qué están en un proceso de disciplina y ponerles delante lo que las Escrituras enseñan acerca de la condición en la que se encuentra y los peligros de su desobediencia. Por eso no se trata de que se aleje de la iglesia, sino que se acerque más aún, que participe de los cultos, que participe de los estudios bíblicos, para que la palabra del Señor trabaje en su corazón y se arrepienta de su pecado. La parte social es lo que hay que dejar de lado. La amonestación bíblica es lo más importante. ¿Y qué es todo esto, mis hermanos, sino una muestra de amor? La disciplina en la iglesia es una muestra del amor y la misericordia de Dios, porque no queremos que el hermano se pierda, si no queremos que sea restaurado. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, el Señor nos disciplina, pero porque nos ama. Y ese es el propósito, eso es la motivación, la forma en que nosotros también debemos ejercer esa disciplina. El Señor nos ama y por eso nos disciplina. Eso es instrucción, corrección y advertencia. Todas las cosas que hemos visto en este pasaje. Y esto describe el carácter de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La disciplina es en base al amor porque anhelamos la restauración del hermano que está desordenado, no su destrucción. Anhelamos su restauración, no su destrucción. La disciplina, dijo alguien,
No es un castigo que se impone a un creyente, sino la corrección afectuosa que reorienta al camino correcto de la vida cristiana. Siempre debe ser hecha en base al amor fraternal. Pablo le escribió más adelante a Timoteo en su primera carta en el capítulo 5, versículo 1 y 2, lo siguiente. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. La palabra reprender allí significa golpear con palabras. Es decir, no seas duro con el anciano, se refiere a una persona de mayor edad. No seas duro con él. Exhórtale como lo harías con tu propio padre. Esa es la idea. No lo hieras con las palabras, sino exhórtale como lo harías con tu propio padre. Después dice a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Notan, hermanos, es un trato familiar el que debe darse en la iglesia en base al amor fraternal. La disciplina debe ser ejercida por y en amor, como a un hermano desordenado, porque lo amamos y anhelamos que vuelva al orden establecido por Dios. Que vuelva a la obediencia a la palabra, porque nos interesa que vuelva a estar bien con Dios, porque si está bien con el Señor, va a estar bien también con nosotros y va a volver a la comunión con nosotros. Vamos a poder disfrutar de participar de la cena del Señor con Él, porque es un privilegio cada hermano que asiste a la iglesia local, porque el Señor Jesucristo entregó su vida por Él y por eso nos preocupa la condición espiritual de cada uno de nuestros hermanos. Por eso Pablo aquí llama a la acción, pero no como un castigo, sino para restaurar al hermano. Es el Señor que también quiere esto. El Señor quiere que haya arrepentimiento. El Señor quiere que haya comunión, que haya unidad, que haya santidad en su iglesia. Y la disciplina eclesiástica establecida por el Señor nos ayuda a esto. Mis hermanos, la disciplina eclesiástica es una muestra de amor y de gracia del Señor Jesucristo. Es una instancia en la que esperamos que haya arrepentimiento y cambio de conducta, porque mis hermanos, el Señor nos amó de una manera mucho más extraordinaria. El Señor nos amó cuando aún éramos pecadores. El Señor soportó con paciencia todos nuestros pecados, nuestro rechazo hacia Él, y hoy, siendo creyentes, adoptados como sus hijos por gracia, el Señor sigue teniendo paciencia con nosotros. Y manifiesta esa paciencia a través de su disciplina, porque nos ama. ¿Cómo nosotros no vamos a tener paciencia también con nuestros hermanos? Muchas veces pensamos en ser como Cristo. Esta es una forma de ser como Cristo. Son nuestros hermanos. Es una relación mucho más verdadera y trascendente. Tenemos el mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo Señor. Entonces, si los amamos, no debemos hacer la vista gorda, como decimos, de su pecado, sino buscar su restauración y la comunión con el Señor. Hermanos, esto no se trata de estar buscando constantemente la falta en el otro, sino buscando su restauración por amor al Señor y al hermano caído. No se trata de estar constantemente reprendiendo y nunca alentando. Muchas veces nos creemos espirituales por cómo vivimos o porque somos capaces de reprender a los demás. Escuche lo que escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restauradle, dice Pablo. Hermanos, para encontrar pecados en otros hermanos, allí nosotros sí nos creemos espirituales, ¿no es verdad? Es mucho más fácil encontrar pecados en el otro que en nosotros mismos. Y reprender a otro hermano cualquiera puede hacerlo. Pero para restaurar con amor, para amonestar como a un hermano, para acompañar a nuestro hermano en su proceso de restauración, allí pareciera ser que no somos tan espirituales. Alguien comentó acerca de este pasaje lo siguiente: la espiritualidad de un creyente no se mide por la capacidad de reprender, sino por la de restaurar. Y de eso se trata la disciplina, queridos hermanos, de restauración, no de destrucción.
Para disciplinar a nuestros hermanos entonces se requiere firmeza y amor. Firmeza porque no pasamos por alto el pecado, y amor porque entendemos la motivación por la que debe ser disciplinado. No justificamos ni pasamos por alto el pecado en la iglesia local, sino que sufrimos por él, oramos por él, buscamos al perdido como nuestro Señor lo hizo y sigue haciendo con nosotros. Mis hermanos, la disciplina eclesiástica es una extensión del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la advertencia final que hace el apóstol Pablo a esta iglesia y también a nosotros en el día de hoy. Nuestro hermano desordenado, que está fuera de filas, que ha rehusado voluntariamente trabajar y ahora está puesto en disciplina, no es nuestro enemigo, sino un hermano que necesita de la ayuda, el amor y la misericordia de sus hermanos. Por medio de la disciplina eclesial, hacemos esto para que vuelva al orden establecido por Dios y a la comunión. Así que, mis hermanos, no solo la doctrina es importante, como hemos visto, también lo es nuestra conducta en medio de este mundo hostil y sobre todo cómo tratamos con el pecado en la iglesia. Porque esto muestra a los hermanos y al mundo que nuestro bendito Señor y Salvador a quien servimos es santo. Es santo y que a nosotros nos preocupa que su iglesia sea santa porque Él quiere una iglesia santa. Él dio su vida para presentarnos sin mancha delante de Él. Su evangelio tiene el poder de transformar la vida de todos aquellos que se someten a Él. Esto es un testimonio también al mundo. Y aún más, hermanos, es un testimonio de que el Señor es digno de ser honrado a través de la obediencia de su palabra. La disciplina de la iglesia no solamente tiene el propósito de proteger a la iglesia, sino también de proteger el nombre de Cristo delante de este mundo pecador. Y la forma de hacerlo es a través de la disciplina. Muy bien, hermanos, a lo largo de este pasaje el apóstol Pablo nos ha dejado un modelo de cómo tratar con el pecado en la iglesia local. 5 medidas hemos visto hasta acá. El Señor nos ayude a tomar estas medidas cuando sea el caso, pero no como un castigo, sino buscando la gloria del Señor y el bien de su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hay tantas expresiones de tu amor que nosotros muchas veces pasamos por alto. Gracias, Señor, por enseñarnos, por advertirnos acerca de nuestro propio corazón, de que debemos hacer las cosas con la motivación correcta, Señor, imitándote a ti, buscando tu gloria en primer lugar, buscando la restauración de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a tener cuidado y a regirnos por lo que tu palabra dice, porque es tu palabra la que gobierna la iglesia. No somos nosotros, no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, sino es tu palabra gobernando y dirigiendo a nuestra iglesia local. Ayúdanos, Señor, siempre a someternos a ella y a obedecerla, porque es un privilegio también, Señor, tener tus palabras y saber lo que tú quieres, conocer tu voluntad. Gracias, Señor, por ello. Oramos por aquellos que aún no te conocen, Señor, que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a ti, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que están sufriendo alguna necesidad también, Señor. Que tú nos ayudes a atenderlas, Señor, y que tu palabra sea confortando y consolando sus corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.